Buenas tardes, doctor Pablo Jaramillo. Soy estudiante de la carrera de Derecho en línea Catherine Duque. Vamos a ver lo que son la lógica clásica y la lógica moderna. Aportaciones al pensamiento lógico. La lógica clásica. La lógica formal o lógica clásica nace del pensamiento propuesto por Aristóteles. La lógica clásica se caracteriza por utilizar un lenguaje formalizado o simbólico para evitar ambigüedades. Estudia las formas del pensamiento para darle validez la forma al conocimiento. La lógica como ciencia nos permite conocer las leyes, reglas y procedimientos de nuestro pensamiento, o cuales tienden a tener un carácter objetivo. Proceso de la formación lógica clásica. Aristóteles, el fundador de la lógica como propedéutica o herramienta básica para todas las ciencias. Aristóteles fue el primero en formalizar los razonamientos utilizando letras para representar términos. Aristóteles es quien fue el primero en utilizar términos. La lógica no formaba parte del conjunto de las ciencias, era un instrumento y propedéutica para toda la ciencia. La lógica clásica trabaja con dos valores de verdad, verdadero o falso. Vamos con la teoría de la deducción. La teoría deductiva hace referencia a los argumentos deductivos, a la explicación de las relaciones entre las premisas y la conclusión de un elemento válido. Sirve para identificar, aprobar y seleccionar entre las deductivas válidas e inválidas. La deducción desempeña un papel muy importante en la ciencia. La deducción sirve científicamente para describir consecuencias desconocidas de principios conocidos. La teoría de la deducción es procedente de argumentos estrictamente lógicos, dando como resultados argumentos silogísticos válidos, los cuales se forman con premisas originadas. Afirma cuando una premisa es mayor o menor, lleva a una conclusión más acertada de una manera que fuera cambiada o modificada a un nuevo patrón. El silogismo está formado por tres proposiciones. ¿Qué sería? La premisa mayor, premisa menor y la conclusión. Vamos a ver un ejemplo de silogismo. Todas las personas tienen derecho a la educación, sería una premisa mayor. Carlos es una persona, premisa menor, porque está en singular. Carlos tiene derecho a la educación es una conclusión de la premisa mayor y de la premisa menor. Proposiciones categóricas. Son aserciones divididas en categorías o clases. Su unidad fundamental se basa en un argumento. Está compuesto de la siguiente manera: el cuantificador, el sujeto, la cópula, el predicado. Vamos a ver qué son cada uno de ellos. El cuantificador indica la cantidad de veces de un predicado o propiedad. El sujeto es el conjunto de individuos o cosas de lo que se va a tratar. La cópula es el verbo de lo que une el sujeto con el predicado. El predicado es lo que se afirma o niega del sujeto en la proposición. La afirmación de todo es representado por la letra P. El sujeto es simbolizado por la letra S y el predicado por P. Todos los miembros de S son también miembros de P. Vamos a ver un ejemplo. Todos los perros ladran. Proposiciones universales negativas. Crea una negación de carácter universal. El sujeto está excluido totalmente del predicado. Niega que haya una relación de inclusión entre las dos clases, y lo niega universalmente, ya que ninguno de los miembros de S es miembro de P y viceversa. Un ejemplo, ningún niño es adulto. Proposiciones particulares afirmativas. Se representa en el término algún, que da a conocer una aserción parcial, no se centra en ciertos universales. Se interpreta afirmando que al menos de un miembro de la clase designada por S también es un miembro designada por la clase P. Afirma la presencia de una relación de inclusión entre las clases. Ejemplo, algún niño es bailarín. Proposiciones particulares negativas. Niegan la veracidad del predicado. Algún S no es P. Proposiciones afirman. El término S está excluido de la clase designada por el término P. Vamos a ver un ejemplo. Algunas comidas no son apetitas. Lógica moderna. Denominada la lógica simbólica o matemática. Se basa en la aplicación de símbolos por medio de la tabla de verdad que nos permite ver lo verdadero y lo falso, que son las versiones de una acción. La lógica moderna es esencial para aquellos que pretenden crear argumentos reales basados en la lógica. La lógica moderna nos ayuda a comprender de una manera más clara y más sencilla si lo que estamos tratando de expresar es válido. La lógica moderna es importante señalar que se compone de más tipos de lógicas, como la lógica simbólica, la lógica cuantitativa y la lógica de clases y la lógica proposicional. La lógica simbólica, característica de la lógica simbólica es el uso de los símbolos, alejándose así del lenguaje ordinario y acercándose al lenguaje matemático. Los símbolos matemáticos incluidos son conjuntos, números, pruebas y logaritmos. La lógica de cuantificación representa el número de veces que se satisface un predicado de una clase determinada. La lógica de la clase distingue las categorías de las cosas como que los sujetos de derechos y obligaciones son solo personas.
Por eso es que las personas que pertenecen al conjunto de derechos y obligaciones también solo son personas. La lógica proposicional. La lógica de orden cero es un sistema formal que tiene mucho que ver con los conectores lógicos, donde las variables y proposiciones se afirman, que significa que tienen un valor de verdad definido. Vamos a ver, la conjunción, disyunción y negación. Son elementos que constituyen los conectivos en las expresiones de más de una proposición, es decir, una proposición compuesta. La conjunción es un operador lógico que relaciona dos o más proposiciones para formar una composición compuesta. Está conformada por dos o más elementos correlativos. La simbología es esta. La disyunción. La conjunción comparten la propiedad medular respecto a la lógica. Sirve para relacionar más o dos enunciados de proposiciones. La simbología es esta. Y por último, tenemos la negación. Consiste en negar la aservación dada. Este particular se trata de una manera unitaria por cada proposición. La simbología es esta. Vamos a ver el significado de válido e inválido. ¿Qué se quiere decir precisamente cuando se dice que se forma un argumento es válido? Una presentación argumentativa es legal si no tiene peticiones de reemplazo con premisas verdaderas y con una determinación falsa. La validez de un argumento se usan tablas de verdad. La tabla debe estar bien construida y de arreglo debe mostrar todas las combinaciones posibles de verdad y la falsedad de todas las variables. Vamos a ver, las lógicas de sistemas. La lógica matemática en los sistemas computacionales funciona de una manera correcta. Debe poder resolver problemas. Problemas deben ser hechos de una manera lógica y detallada para que la máquina los entienda y los resuelva de una manera eficiente. La lógica no está ligando solo al software, sino que también al hardware, específicamente al procesador, ya que con esto cuenta unos transistores ordenados de una manera diferente. A estos transistores podemos definirlos como un tipo de tablas que, de acuerdo a cómo reciban las señales eléctricas, darán valores de 0 y 1, que 0 es falso y 1 es verdadero. La lógica de probabilidades es una rama de matemáticas, pero que no está asento del ámbito jurídico. Como conclusiones de la lógica moderna y la lógica clásica tenemos esto. La lógica clásica formal será entonces marcada por un legado más o menos aristotélico de razonamiento lógico deductivo. La lógica moderna sería, en el cambio de la lógica, que se basa en una aplicación de símbolos por medio de tablas de verdad que nos permiten ver lo verdadero o falso, que son las versiones de una acción.